Prepararnos gradualmente para trabajar con lo que es cálculo integral, pero para ello primero necesitamos recordar algunos conceptos básicos, entre ellos lo que es una función matemática, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes tipos de funciones, ¿no? Recordemos que una función es una relación en la que se asocian a cada elemento de un conjunto, ¿se acuerdan? Cada elemento de un conjunto, uno y solo un elemento de un segundo conjunto. Entonces, siempre vamos a tener dos conjuntos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el primero le voy a llamar conjunto denominado con la letra X mayúscula, y este es mi conjunto denominado con la letra Y mayúscula. Pueden ser cualesquiera letras, ¿sí? Entonces, dijimos que una función es un subconjunto cualquiera de un producto cartesiano que asocia a cada elemento de un primer conjunto uno y solo un elemento del segundo conjunto, ¿cierto? A cada elemento del primero. Existen diferentes tipos de funciones porque hay diferentes tipos de relaciones comerciales, públicas, humanas, sociales, metabólicas, biológicas, etcétera. Pero ¿cuáles son las que nos van a interesar considerando que es la base para el cálculo diferencial e integral? Pues son las funciones matemáticas. Entonces nos olvidamos de momento del resto de las funciones o relaciones y nos enfocamos exclusivamente en las matemáticas. ¿Cómo vamos a reconocer una función matemática o qué es una función matemática? Es una regla de asociación de un conjunto hacia otro que vamos a denominar función f de x, que asocia, es una regla de asociación que relaciona a la incógnita o variable x con un número, se puede ser una constante, esta c sería una constante, con un número o más de un número, por ejemplo, más de un número, mediante operaciones matemáticas. Entonces puede ser mi incógnita más 3 unidades, función matemática, o puede ser f de x, el doble del cubo de la incógnita menos la incógnita más 7 unidades. Entonces, ¿qué tengo aquí? Números y letras asociados mediante operaciones matemáticas. Siempre que tengamos números y letras asociados mediante operaciones matemáticas, lo que tenemos es una función matemática. Y las hay de diferentes tipos. Ahorita no es el caso estudiar los tipos, solamente definir lo que era una función matemática, pero lo comentamos rápidamente. Estas son polinómicas o algebraicas, enteras, por cierto. Están las funciones racionales, que tienen forma de fracción, donde mis denominadores, al menos mis valores de la fracción, al menos el denominador debe ser polinómica del grado que sea. Por ejemplo, 3x cuadrada más 9 desde segundo grado, y el numerador ya sea constante o polinómico, me lleva a que sea una función racional. Vamos a ponerla así. Entonces esto es una función matemática racional. Estas dos son enteras, la primera es constante, pero bueno, también podemos tener las funciones irracionales, que son las que ya implican al menos un radical, donde en el radicando aparece la incógnita. Por ejemplo, así, x cuadrada más 4. Entonces tenemos función matemática del tipo racional, irracional, esta es racional, estas dos son enteras, la primera es constante. También tenemos funciones matemáticas trigonométricas, por ejemplo, el seno de el triple valor de x más 5. Sería trigonométrica, función matemática también. Entonces ya llevamos hasta ahorita trigonométrica, irracional, racional, entera, constante, pero también podemos tener la función matemática del tipo logarítmica. Entonces podemos tener logaritmo, por ejemplo base 10 de x disminuido en 10 unidades. Ahora es logarítmica. Todas estas son funciones matemáticas.
Lo que las hacen que sean matemáticas, recordemos una vez más, es que sea un número o más de un número con la incógnita, que es la variable independiente x, asociado mediante operaciones matemáticas, ¿sí? Que pueden ser suma, resta, multiplicación, potencia, división, alguna función trigonométrica o logarítmica. Estas dos, por cierto, se llaman funciones trascendentales. Entonces tengo f de x, esta sería del tipo, por ejemplo, exponencial 5, donde la incógnita aparece solamente en el exponente. 5 por x más 12, 5 elevado a la x más 12, perdón, 5 elevado a la x más 12, ese es del tipo exponencial. Estas son trascendentales y las otras son algebraicas. Estas todas son funciones matemáticas y son con las que vamos a estar trabajando para el caso de cálculo diferencial e integral, funciones matemáticas en una sola variable. Estas funciones van a ir de un conjunto a otro. ¿Qué conjunto debe ser el primero? A menos que se defina algo distinto, vamos a estar tomando el conjunto de los reales y va a ir hacia el conjunto de los números reales, esas funciones. Si lo vemos de manera cartesiana, vamos a tener nuestro plano cartesiano. El plano cartesiano es mi superficie en dos dimensiones, mi superficie plana con un eje vertical y un eje horizontal, donde en el horizontal están localizados los elementos del primer conjunto. Entonces aquí estarían los números reales, y en el vertical estaría localizado el segundo conjunto, y también números reales. Entonces aquí voy a tener números reales y aquí también. Observen que si yo graficara el producto cartesiano de los reales con los reales, yo tendría que sombrear absolutamente todo mi plano cartesiano. O sea, el conjunto de todos los puntos que están en el plano cartesiano es el producto cartesiano de los reales con los reales. Cada punto que se encuentre en el plano cartesiano va a tener asociados un valor de x que se llama abscisa y un valor de y que se va a llamar ordenada. Entonces este sería x. Noten que aquí estoy usando letras minúsculas para las abscisas y las ordenadas por ser elementos, y aquí estoy usando letras mayúsculas por ser conjuntos. Es el conjunto de mis valores de las abscisas y el conjunto de mis valores de las ordenadas. Ahora, este es todo mi producto cartesiano. De aquí, de este producto cartesiano, si yo tomo algunos pares ordenados de ahí, formaría una relación, y solamente las relaciones en las que a cada elemento del primer conjunto les corresponda un elemento del segundo serán las que se denominen funciones. Entonces, estas que están aquí habría que ubicar su gráfica y entonces revisar el caso de funciones que podamos tener. Pero hasta ahorita básicamente lo que me interesa en primera instancia es que recordaran la forma o qué casos tenemos de funciones matemáticas, porque vamos a pasar a dominio, rango y contradominio. Bueno, recuerden darle like, síganme y estén atentos y suscríbanse a mi canal Idiomate Shospa en YouTube.